Bueno, mire, acá estamos, acá con el profe Francisco de Un Granito de Arena, acá con sus reflexiones, con su amigo, con mi amigo, este griego, que me está haciendo despertarme más temprano, me está abriendo los ojos, está haciendo que este sueño profundo que tengo como salvadoreño, que siempre esté despierto. Y acá va una reflexión voy a empezar esta reflexión, esta vivencia de este viejito que ya no, pues ya está retirado, está acá en Houston, Texas y quiere, no sé, invertir todo este tiempo que me queda. Primero disfrutar este tiempo tan lindo y precioso que tengo, disfrutarlo y a la vez compartirlo con mi gente que es de El Salvador y me siento tan triste de ver todo ese problema que estamos viviendo nosotros en El Salvador, pero fíjense, les voy a decir a salvadoreños y salvadoreñas que tenemos todo ese problema porque no sabemos ser seres humanos, no sabemos ser bondadosos, no sabemos ser buenos. Y acaba una historia, una reflexión que es, esto es, es una crítica como una reflexión sana. Si a alguien yo lo voy a sentir que se ofenda, no es mi idea es que tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que hicimos y qué es lo que nos ha hecho daño y qué es lo que tenemos que hacer para que todo ese daño que hemos hecho en nuestra comunidad que se revierta en lo bueno. Así que miren, esta historia de este viejito, del profe Francisco, de Un Granito de Arena, voy a mencionar aquí, a empezar a contar mis vivencias y en esta vivencia que tiene que ver con mi vida, tiene que ver mucho una abuelita que no conocí, otra abuelita que fue un ser maravilloso y que era una indígena y un abuelito precioso que, que como yo quisiera que fuéramos como ese indígena con este abuelito y estos abuelitos analfabetos, no sabían escribir ni escribir ni leer, pero eran unos seres tan maravillosos. Así que miren, yo nací a la orilla de un río entre Chalate y Santa Ana y, y fue una niñez tan maravillosa, tan preciosa. Me crié en una hacienda que mi papá era un colono, era corralero era un corralero de uno de esos tantos corraleros que tenía esa hacienda, pero fue una vida tan maravillosa cuando yo empecé a vivir, a tener conocimiento de esa vida. Y para mí ha sido una vida linda, preciosa. Y después de los 9 años, bueno, me crié a la orilla del río Lempa y, y empecé a vivir esa vida que nosotros los seres humanos empezamos a vivir. Y después a los 9 años mi papá se movió para acá un cantón que se llama San Jacinto, que es jurisdicción de Coatepeque, Santa Ana, y todos mis vecinos de ahí de alrededor de San Jacinto, el Cerrito, el Sitio, Resbaladero, Progreso, San Luis Potosí, que son fincas Belvedere, Luciana, San Luis La Planta, Resbaladero, Nacintepec, que ahí hay toda una familia de mi papá, el Cóbano, San Luis La Planta. Saludos a todas las comunidades de San Jacinto, pero miren, de ahí, cuando nos movimos para, ese, para San Jacinto, ese cantón San Jacinto, empecé a vivir otra vida tan preciosa, tan linda, que, que nunca la voy a olvidar. Y ahí empieza toda esa, ya empecé a ver más esa narración de mis abuelitos, esos abuelitos indios, indios, indios. Fíjense, dos abuelitas y un abuelo por parte de mamá. Mi mamá es una endita preciosa, mis abuelitos indios, analfabetos, pero unos seres tan maravillosos. Digo maravillosos porque todo lo que me enseñaron, imagínense unas personas que son indígenas, analfabetas, tener
ese corazón tan maravilloso que tendríamos que tener todos los seres humanos, que unas personas analfabetas tienen mejor corazón, mejor conciencia que todos esos que se preparan, que llegan hasta el cielo, que estudian en las mejores universidades y tener una vida como la que tenemos ahorita en El Salvador. Miren mis abuelitos, cada vez que todos nos juntamos, háganse cuenta que esos abuelitos que eran del cantón El Primavera por Coatepeque, el Conacaste, perdón, del Conacaste, todo eso, el Primavera, el Conacaste, el Bejuco, todas esas partes, esos, esos viejitos, esa, tienen toda esa familia de familias Barreras Ramírez. Mire, ese viejito, esa es como una anécdota, es como una historia para que si fuéramos todos así, imagínense, qué lindo fuera nuestra vida. Ese mi abuelito, casi siempre lo visitábamos, toda esa descendencia de él, lo visitábamos a su casa los fines de año, para 31, casi todo, yo viví esa niñez tan linda que ahí todos los primos, hermanos, sobrinos, primos, bueno, las tías, los tíos, nos juntábamos todos. Y la enseñanza que más me dejó de toda esa convivencia que yo tuve con mi abuelito y mi abuelita, que cuando estábamos todos, imagínense, podían ser 40, 50, 30, todos en familia, al fin de años. Y lo primero que mirábamos todos cuando llegábamos es a ese, a ese hogar, a esa familia tan maravillosa que formaba mi abuelita y mi abuelito. Siempre habían racimos racimos de guineo, podían ser majonchos, podrían ser el guineo, el patriota, guineo de seda, podía ser de manzano, habían caña, habían jocotes, zapotes, mangos. Y todo lo que yo aprendí con estos viejitos indios analfabetos es que cuando, cuando, cuando empezaba él a repartir toda esa fruta que siempre estaba allí para fin de año, empezaba a contar a ver cuántos éramos, los que toda esa familia que estábamos. Cuando era la hora del refrigerio, casi siempre la hora del refrigerio era de allí a las 2, a las 3 de la tarde. Empezaba a contar si quería repartir los mangos, empezaba a contar. Si éramos 30, pues si eran 30 mangos, un mango a cada quien, imagínense. Y estos viejitos eran los últimos que se repartían. Toda esa convivencia cuando se ponía a repartir a todos sus nietos y bisnietos. Si éramos 30 y eran 30 mangos, empezaba a repartir, imagínense. A repartir uno por uno. Allí a nadie le tocaba menos ni más. ¿Se imaginan qué felicidad, qué unión tan bella la que hacía este analfabeto, este indio, que nos estaba inculcando a todos nosotros, que digamos que mi abuelita y mi abuelito era ese sistema del gobierno que estaba gobernando a toda esa generación que dependía de él? Imagínense qué nos estaba enseñando. Y miren, éramos tan felices que ahí niños y grandes y adultos, nadie hablaba de que estaba inconforme, nadie hablaba de cosas malas, solo cosas, todos estábamos felices porque nos habían repartido esa fruta que cuando los que estábamos éramos más vivos, más fijativos en aquella cosa, decíamos, ay, no me quiero un mango o me irán a dar. Ese abuelito nunca permitía de que alguien agarrara antes de que él repartiera por partes iguales.
No importaba que tuviera un mes, no importara que tuviera 2 años, no importara que fuera el hijo o que fuera la hija o que fuera el nieto, no. Allí no habían distinciones de nada y todos éramos felices, cuando ya aprendimos toda esa, toda esa vivencia de mi abuelita y de mi abuelito, ya sabíamos nosotros cómo era su sistema de él. Y si supieran, mire, que cómo amábamos a esos viejitos tan maravillosos. Y si había que repartir los zapotes, los mangos, siempre, o eran elotes, siempre tenía esa capacidad de liderazgo para no preferir a nadie. Siempre repartía igual. ¿Se imaginan qué bello fuera que nosotros como hermanos, como sociedad salvadoreña, fuéramos así? ¿Ustedes creen que hubiera esa delincuencia, todos esos problemas que tenemos sociales ahorita nosotros? ¿Creen ustedes que si nosotros fuéramos como estos viejitos, como estos indios analfabetos, pero una, que tenían una visión tan linda, que ellos su liderazgo de estos viejitos era que todos nos sintiéramos iguales, que todos estuviéramos contentos, todos estuviéramos felices, que no estuviéramos criticando a estos viejitos, que a fulano le dio más, que a Mengano le dio menos, a mí me dio la más podrida, a mí no me dio. No, imagínense estos viejitos analfabetos, estos inditos, tenían esa capacidad para ser líderes de toda esa descendencia que éramos nosotros. ¿Se imaginan que cuando nos juntábamos, a veces que nos juntáramos 50, 60 personas alrededor de estos viejitos y que a todos nos hiciera sentir que éramos parte de toda esa familia? Y eso, mira, eso nunca fue diferente. Toda la vida que esos viejitos analfabetos, todos esos inditos, ¿se imaginan? Inditos analfabetos. ¿Qué ejemplo nos dio a toda esa descendencia de que éramos de ellos? ¿Se imaginan todos esos valores que nos enseñaron? Qué lindo fuera que nuestro mi querido El Salvador fuéramos así. Mire, hermanos salvadoreños, mire, seamos hermanos todos. Todos ustedes miren ahorita cómo está el sistema del gobierno, señor Bukele, ustedes señores ministros, ustedes señores diputados, mire, seamos como esos indios, mire, y van a ver que toda esa descendencia que dependemos de ustedes, que ustedes son nuestros líderes, imitemos a esos inditos, mire, y van a ver que se va a acabar todo ese problema de que todos agarremos el camino desviado, sino que todos vamos a ser como hermanos, pero imitemos, mire, imitemos como a estos abuelitos míos. ¿Se imaginan que estos viejitos nunca, nunca leyeron un libro, nunca leyeron la Biblia? Yo nunca los miré decir, yo soy esto. No, eran. Y otra de las cosas, mire, este abuelito, cuando yo lo conocí, que yo digo que lo conocí porque empecé a mirarme cómo él era. Mire, era un indito, de esos inditos que pasó por todo el aprendizaje de la vida del ser humano, como él cuando yo lo empecé a conocer. Él, mire, tenía su tambito de chicha, de maíz y panela de dulce, tenía su chicha, su cantarito, y siempre en la mañana, a mediodía, en la noche, él se echaba su vasito, y habían veces que la guardia, mire, se lo llevaba y lo hacían pasar con el cantarito en medio de toda la gente con su cantarito, lo llevaban, pero miren, él nunca renegó, nunca se sintió avergonzado, para él era risa, y cuando ya al tercer día que regresaba otra vez a volver a poner el cantarito de chicha, ¿se imaginan?
Y, y así fue su vida. Pero ese viejito le gustaba chiviar. Pero miren, ese viejito descalzo, imagínense, descalzo. Pero ese viejito no tenía zapatos, pero tenía el mejor pantalón confeccionado que tenía un sastre especialista que solo ese sastre le podía hacer sus pantalones, de esos pantalones de MacArthur. Pero mire, era una belleza ver ese viejito descalzo, con su camisa igual de lo mismo de MacArthur, caquis, con su pantalón, su camisa, su sombrero, nunca con reloj, nunca con anillos, nunca con cadenas, nunca con, nunca con machete, corvo, no. Pero ese viejito, mira, era un lujo para mí verlo. Y todavía lo sigo mirando. Un analfabeto, un indio, imagínense, tener esa capacidad, que se miraba mejor ese viejito de la manera, ese indio se miraba mejor que cualquier hacendado, que cualquier millonario. Y ese viejito, miren, donde fuera, era tan admirado. Imagínense un indio tener esa capacidad y tener ese gran corazón, esos inditos. Qué lindo fuera que nosotros, que los salvadoreños, miren, imagínense que nosotros, miren, ya no somos analfabetos, ya sabemos leer y escribir exactamente. Nosotros conocemos todas las cosas, las virtudes y desvirtudes. Y cómo es posible que unos indios analfabetos tengan esa capacidad de poder manejar toda esa descendencia y hacernos sentir a todos iguales y importantes. Así que, hermanos salvadoreños, miren, este viejito, estos abuelitos, miren, murieron a los 99 años y murieron en el Guatal, sembrando maíz, frijol, maicillo. Nunca dependieron de nadie, siempre fueron autosuficientes, nunca se quejaron de nada. Así que, miren, hermanos campesinos, todos esos hermanos campesinos de ahí del Cantón San Jacinto, de Coatepeque, Santa Ana, sintámonos orgullosos de ser campesinos. Miren, nosotros somos la sociedad, somos los humanos, pero más bendecidos y más felices de toda la humanidad. Así que, hermano campesino, no se sienta usted, que porque usted no tiene, ahora usted no tiene para el azúcar, no se agüite, que eso no es ningún problema, pero la felicidad no tiene precio. En la vida, la felicidad no es el dinero, no son los aviones, no son los helicópteros, no son los carros, no. La felicidad es siempre sonreír. Y cuando uno está comiéndose esos frijolitos parados, frijolitos nuevos, o frijolitos así colochitos bien frititos, con un huevito picado y un poquito de crema, quesito y un cafecito, así mire, como dice acá Pacas Coffee del Salvador. Mire, les digo, hermanos salvadoreños, campesinos, no se sientan menos por los que más tienen o porque los de la ciudad. No, nosotros los campesinos somos los más felices de la humanidad y somos mejores seres humanos. Y con esto no quiere decir que yo digo, que, que todos los demás no somos hermanos. Sí, yo simplemente lo que quiero que sepamos, hermanos, es que no nos sintamos menos que porque que somos los más desfavorecidos de una sociedad que dicen, estos son campesinos, estos son... No, mi abuelito, mi abuelita, mis dos abuelitas y mi abuelito, mire, esos eran indios, analfabetos. Pero esas personas, esos viejitos que voy a morir y me los voy a llevar en mi recuerdo, nos enseñaron el amor, cómo es el amor, cómo es compartir, cómo es ser felices entre 50, 30, 50, estar en lo mismo y cómo compartir. Así que, salvadoreños, esta es una reflexión del Profe Francisco acá con mi amigo el griego, que ese griego me está instruyendo, me está diciendo tantas cosas, cómo ser felices. Así les estoy compartiendo esto, hermanos salvadoreños.
Cambiemos, mire, seamos seres humanos y pongamos en práctica todo eso que decimos que somos cristianos. Así que este es el profe Francisco de un granito de arena y como dice como dice el Arnold, hasta la vista, baby.